Imagínese usted que Dios hubiese querido impedir ese incendio. Imagínese que lo hubiese querido impedir. Pero ahí dijeron que esa ciudad es sin Dios. Sacaron a Dios de la ecuación. Eso es lo que yo pienso. Si tú dices, y todos a una parece que están de acuerdo porque todos se ríen, que esa ciudad es sin Dios, que también lo han demostrado y lo demuestran cada día. Entonces, a la hora de que llegue una catástrofe, sí, imagínese usted, claro, Dios lo hace si quiere, puede meter su mano. Pero yo me imagino Dios, pero a mí me sacaron de ahí. Inclusive la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿entiendes? Sí. Ahora, lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará, exacto. Eso segará. La sociedad está sembrando para la carne. Así es. No es tan solo California, El mundo entero. es el mundo. Sí, claro. Es que la sociedad no quiere saber de Dios. No quiere a Cristo. Inclusive el decir mucha gente, gracias a Dios, en mucha gente, es un cliché. Bienvenidos a cada uno de ustedes a un nuevo episodio de tu canal, tu podcast, Su Gracia y Misericordia. Amado, bienvenido. Amén, gracias. Un placer estar aquí nueva vez para compartir con la gente. Amén, así es. Hermanos, hoy tenemos un tema bien interesante, bien informativo. Ya sabemos que muchos tal vez ya saben de esta noticia, pero nosotros queremos comentarla un poco, hablar un poco sobre lo que está sucediendo en California, Los Ángeles. Como tal vez algunos de ustedes saben y el que no, allá ha sucedido hace, no sé, unos cuantos días, no sé si tal vez ya una semana, un incendio forestal, un incendio masivo, donde muchas personas han salido perjudicadas. Lo primero que queremos decir es que estamos orando por esas personas para que Dios tenga misericordia, les devuelva sus casas, lo que perdieron. Esperamos en el nombre de Jesús que así sea. Pero, entonces, ahora entrando en materia, ahora vamos a tratar de analizar qué puede haber sucedido en aquel lugar. Como ya saben, somos cristianos. Vamos a analizarlo desde un tema bíblico, desde un tema espiritual. No lo vamos a estar analizando en un tema científico porque no lo somos. Entonces, para iniciar, quisiera detallar algunas cosas que han salido supuestamente de qué pudo haber provocado esa situación allí. Una de ellas es que una cámara captó el momento exacto donde dos empleados de una empresa identificada como Westland Development iniciaron un incendio. Dicen fuentes cercanas que a la investigación revelaron que supuestamente el dueño de la empresa, Richard Grace, tiene interés o intereses millonarios en las tierras devastadas en aquel lugar. Supuestamente, esa persona, también apareció una noticia, no sé si es verdadera o es falsa, para que no, son noticias que uno la ve y por eso uno dice supuestamente. Ese hombre fue arrestado para ser investigado, porque supuestamente él tenía deseo de volver todo ese lugar en un proyecto inmobiliario. Esto fue una noticia muy detallada, por eso yo digo, bueno, oye, hay muchos detalles. Dos personas arrestadas, un empresario, una empresa inmobiliaria. O sea, no estamos hablando de algo sencillo. Entonces, sí, es cierto, puede ser que haya sido cierto eso. Pero lo que también es cierto es que un día anterior a la devastación, en unos premios llamados Golden Globe, que se celebra cada año, o creo que cada año en aquel lugar, se hizo una mención a Dios, pero no de la manera apropiada. Por ahí anda circulando un video donde vemos a la presentadora de los premios literalmente burlarse de Dios. Y quiero ponerles el video, que lo pondré en pantalla, de qué fue lo que se dijo en ese momento y cómo fue la burla hacia Dios en aquel lugar. Vamos a escuchar. Han pasado tantas cosas en la primera mitad y los discursos de agradecimiento han estado en llamas. ¿Quién recibió más reconocimiento? Veamos los números. Está bien, el equipo y elenco están liderando el camino con 11 menciones.
Las mamás se mantienen firmes con 3 menciones. Dios, creador del universo, 0 menciones. Y Mario López, presentador de Access Hollywood, 1. ¿Está bien? No es de sorprenderse en esta ciudad sin Dios. Amado, mire lo que yo veo aquí. Esto es lo que yo veo. Ya. Sí, en conjunto todos estaban riendo de todo lo que dijeron. De la madre, de la otra persona. Sí, todos se rieron. Yo ahí digo, ok. Si es por eso, no hay, no hay problema. Ujú. El asunto está donde ella literalmente a lo único que menciona al final es a Dios. Y sobre todo, anuncia que nadie tiene a Dios en ese lugar. O sea, que nadie prácticamente cree en Dios. O sea, ella no dice, bueno, la madre sucedió por tal y tal cosa. El que dio gracia a la otra persona, no recuerdo cómo se llama, bueno, tal vez fue por tal y tal cosa. No, no, no. Se enfocó solamente en Dios. Ah, esto es normal, pues esto sucede en una ciudad sin Dios. Entonces, voy a ser muy detallado en esto y sé que me he cogido mucho tiempo antes de darle el tiempo a usted, pero quiero darle toda la información para que usted entonces vea qué usted opina. Imagínese usted que Dios hubiese querido impedir ese incendio. Imagínese que lo hubiese querido impedir. Pero ahí dijeron que esa ciudad es sin Dios. Sacaron a Dios de la ecuación. Eso es lo que yo pienso. Si tú dices, y todos a una parece que están de acuerdo porque todos se ríen, que esa ciudad es sin Dios, que también lo han demostrado y lo demuestran cada día, entonces, a la hora de que llegue una catástrofe, sí, imagínese usted, claro, Dios lo hace si quiere, puede meter su mano, pero yo me imagino, Dios, pero a mí me sacaron de ahí. Yo no voy a meter mi mano. Eso entiendo yo. Claro, Dios puede hacerlo por encima de eso. Dios puede tener misericordia por encima de eso, pero yo digo, lo sacaron un día antes. ¿Qué piensa usted? Mira, eso realmente los incendios son prácticamente normales en California. Sí. Ok. Ahora, si Dios no quiere que el incendio pase, Sí. se forme, se dé, lo hagan, eso no pasa. Exactamente. Si alguien fue que originó el incendio o que trató de originar el incendio y Dios no hubiese querido que el incendio suceda, Él lo impide. Exactamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él tiene control de todo. Exacto. Ahora, yo no puedo decir aquí tajantemente, no, eso pasó porque se burlaron de Dios. No, imposible. Porque inclusive la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Ahora, lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará. Exacto. Eso segará. Entonces, mira, yo tengo aquí a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Sí. Dice lo siguiente: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, Exacto. pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Así es. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La sociedad está sembrando para la carne. Así es. No es tan solo California, El mundo entero. es el mundo. Sí, claro. Es que la sociedad no quiere saber de Dios. No quiere a Cristo. Inclusive el decir mucha gente, gracias a Dios, en mucha gente, es un cliché. Sí. Sí, sí. Es un cliché. Es como que, es como cultural. Claro. Por ejemplo, nuestro país, República Dominicana. Sí. Mucha gente dice, porque aquí no pasa nada,
dicen, Sí, sí. decimos muchos dominicanos. Sí, sí, que muchos caemos en esa trampa. A nosotros no nos pasa nada porque nosotros creemos en Dios, porque nosotros Y porque tenemos a Dios en la bandera. no pasa un ciclón, un terremoto, no pasa porque Él no quiere, Porque Dios no quiere. Exactamente. porque mucha gente clama a Dios, pero es cuando está en el aprieto. Cuando tenga necesidad. Sí. Entonces, no es verdad que tanta gente en República Dominicana ama a Dios. Eso Así no es. es verdad. Así es. Dios ama a la gente, Exacto. pero la gente no ama a Dios. Sí, porque no hay quien busque a Dios. Dice Romanos. La Biblia es clara. No hay quien busque a Dios. ¿Me No hay entiendes? quien haga lo bueno. Entonces, sí, entiendo que la mano divina, de una manera u otra, está en el asunto. Sí. Bueno, o permitiéndolo o haciéndolo literalmente. Claro, claro. Y no solo por lo que se dijo ahí, que es algo completamente ignorante. Sí. Es algo completamente ignorante. Porque todo el que ha tratado de oponerse o de hablar en contra de Dios, todo el tiempo ha tenido problemas. Si nosotros nos vamos al siglo XVIII, nosotros vamos a encontrar con Francois, Voltaire, Sí. un tipo que era un excelente filósofo, pero que en un momento dado él cogió tanta fama porque era un escritor y era un hombre muy letrado, Sí. tomó tanta fama que difamó de la Biblia y dijo que la Biblia era un libro sin sentido Sí. y que en 100 años nadie se iba a acordar de ese libro ni lo iba a mencionar. Sin embargo, Voltaire se murió, nadie habla de él. Ujú. Tú le preguntas hasta a los muchachos que están estudiando quién es Voltaire No saben quién y no es. saben quién es él, Exactamente. pero la Biblia hay que mencionarlo obligado. Porque su palabra permanece para siempre. Y lo que le pasó a él fue tan fuerte que la casa de él se convirtió en el lugar donde se guardan las Biblias que van a ser distribuidas en Europa. Así es. Fue comprada por la Sociedad Bíblica Así en es. Europa. Entonces, Dios no puede ser burlado. No. Dios no puede ser burlado. Incluso en ese mismo texto que usted acaba de leer, en la traducción Nueva Versión Internacional, dice que el que siembra para la carne cosecha destrucción. Destrucción. Cuando yo leí esa palabra, dije, wow, pero sí, en otro texto dice que cosecha, ¿cómo era lo que decía? Escasamente segará. Escasamente segará, sí, pero cuando dice el que cosecha para la carne, el que siembra para la carne cosechará, ¿qué es lo que dice? El que siembra para la carne, de la carne segará. ¿Qué? Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Corrupción. Pero si te fijas, la Nueva Versión Internacional dice que segará destrucción. Entonces aquí lo que estamos viendo es una clara evidencia de lo que es una destrucción. Porque muchas personas perdieron, muchas personas hasta llegaron a morir. 11 gente que Dios, bueno, ya están muertos, pero los que están heridos, que Dios los sane, que Dios tenga misericordia, sí queremos. Pero es una clara evidencia de lo que es una destrucción del que siembra para la carne. Y podemos entender, tal vez dirán, pero hermanos, o sea, si fuera así, entonces todas las personas quisieran, no, porque Dios, algunos, para, no sé, para dar una lección o para lo que sea, les permite que sea momentáneo. Es como que nosotros pequemos. Hay una corrección de parte de Dios, pero puede ser futura, puede ser momentánea, puede ser ahí mismo, siempre hay algo. Claro. Entonces, al final, que eso haya sucedido repentino y en otro lado no significa que Dios no tuvo los dos lugares. Todas las acciones, Traen consecuencias. malas o buenas, traen consecuencias. Exactamente. Las malas acciones traen malas consecuencias. Las buenas acciones traen buenas consecuencias. Sí. O sea que hay veces que no se ve de una vez, pero sí, las consecuencias vienen. Así es. Las malas decisiones que tomamos los seres humanos traen sus consecuencias. Así es.
Así es, eso es real. Y, por ejemplo, algo que estamos viendo también es que si nos vamos al contexto de Hollywood, Hollywood es una ciudad anticristo literalmente. O sea, la gran mayoría de los actores de ahí son anticristianos literal. ¿Por qué? Porque los que son cristianos lo han sacado. Si no, vamos a ver a Mel Gibson. Mel Gibson ahora está queriendo hacer la película de la resurrección de Cristo. Ya vimos que hizo la pasada, que fue la pasión de Cristo. Tremenda. Le agregan unas cuantas cosas, pero bueno. Ahora quiere hacer la resurrección. Y se estamos poniendo Hollywood a eso. Hay imposición de parte de Hollywood para que salga esa película. Bueno, es que nada de lo que se parezca a Dios puede pasar por ahí. Es terrible. Entonces, o sea, a la vez es como uno se pregunta, aunque ya uno lo sabe, pero a veces se pregunta, ¿qué pedir misericordia por esa gente que blasfeman tanto a Dios y que impiden el evangelio? ¿Cómo pedir a Dios? Dios mío, bendícelo, guarda. A uno se le hace, en la carne humana de uno se le hace difícil. Y aún así tenemos que pedir misericordia por ellos y clamar para que Dios tenga misericordia. Amén. Pero vemos que son opositores al evangelio, literalmente. Y promotores, sobre todo, de las ideologías, de un montón de cosas que no edifican y que no ayudan y que destruyen a la niñez, a la sociedad, a la juventud. Es que esa es la sociedad. Es que esa es la sociedad. Lo raro en la sociedad es que la persona sirva a Dios. Sí. Eso es lo raro. Que la persona esté de acuerdo con siga los principios bíblicos y sirva a Dios. Eso es lo raro, pero eso es la sociedad. La sociedad no quiere saber de Dios. Literalmente. Por eso se está destruyendo la familia. Así es. Por eso es que ahora hay tantos modelos de familia Sí. que buscando destruir la familia. Así es. Eso es lo que la sociedad quiere. ¿Entiendes? Sí. Eso es lo que la sociedad quiere. Y el mundo va mal, muy mal. Así es, literalmente. Hay un texto bastante importante que nos revela cómo está la situación del impío. Literalmente el impío. Por el simple hecho de ser impío. Imagínese esta persona que blasfema contra Dios, que se burlan de Dios literalmente. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Y esta palabra, esto es un presente continuo, viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué nosotros vemos en Hollywood? Primero vemos maldad. Segundo, vemos que tratan de obstruir la verdad porque están intentando que la pasión de Cristo no se dé. No salga esa película. No quieren que esa película sea llevada a los cines. ¿Cuál es el problema? Yo siempre me he preguntado, y hablaba el pasado sábado, ¿cuál es el problema con Cristo? Porque no pasa con Buda, no pasa con Mohammed, no pasa con ningún otro Dios. ¿Por qué con Cristo? ¿Cuál es el problema con Cristo, pastor? Tiene que ser, amado, ahí se puede hablar de quien sea. Pero cuando se habla de Cristo, no hay en el mundo entero. Es como que tú estuvieras maldiciendo a la gente. Bueno, es que Cristo es Dios. Es que Cristo es Dios. Eso es una evidencia de que Cristo es Dios. Claro. Y Wow. ellos no quieren saber de Dios. Wow. Literal. Eso es. Eso es. Y eso son cosas de las que uno se puede enterar. Sí. Cosas de las que uno se puede enterar, pero se hacen infinidad de cosas para que el nombre de Dios no sea mencionado. Así es. Ni siquiera se mencione. Así ¿Entiendes? Eso no. Hay
estamentos que donde no se puede mencionar la palabra Dios, no se puede mencionar. Exacto. No, y mucho menos Jesús. La palabra Jesús es como una palabra como que choca hoy. O sea, que fácilmente, si tú te llamas Jesús, este es tu nombre. A veces no te permite ni entrar en algún lugar por llamarte Jesús. Pero es que no es hoy. Es que eso es algo que ha estado todo el tiempo. Si nosotros vamos a la antigüedad, nos vamos a encontrar con todos los problemas que tuvieron los apóstoles, Sí, incluyendo a Pablo, cuando comenzó a predicar el evangelio. así es. Están hablando en nombre de ese Jesús. O sea, nunca ha caído bien. Sí, no, incluso que Porque es Dios. los Nunca ha caído primeros bien. perseguidores de los seguidores de Cristo fueron los mismos judíos, los que lo rechazaron. Los que rechazaron al Señor Jesucristo fueron los mismos judíos que Claro. empezaron a perseguir a los que creían en Cristo. Es fuerte. Cuando hacemos un análisis del texto que leí hace un rato, Romanos capítulo 1, versículo 18, que dice que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad, nosotros podemos ver que esa ira de Dios puede ser revelada de dos maneras. Primero, de una manera indirecta, con las consecuencias naturales de transgredir la ley moral universal. Esa ley moral que Dios puso en nuestros corazones, cada vez que la transgredimos, hay una consecuencia. Por ejemplo, la ley moral puesta en nuestros corazones sabe que matar a una persona es malo. Si tú matas a una persona, ¿cuál es la consecuencia? Cárcel. O te matan a ti. Y así sucesivamente. Pero hemos podido evidenciar a través de la historia de la humanidad, o de la historia bíblica también, que es parte de la historia de la humanidad, que Dios también revela su ira de manera directa. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la sentencia de Adán y Eva. Fueron sacados del huerto del Edén y se les dio una sentencia a cada uno. Podemos verlo también con el diluvio universal. En el diluvio universal, Dios derramó su ira por esa situación. Lo podemos ver con cómo Dios desde el cielo descendió fuego y azufre con Sodoma y Gomorra. Y lo hemos podido ver también en la historia con el cautiverio en Babilonia. Entonces, la realidad es que sí, Dios puede en algún momento determinado de la historia derramar su ira sobre alguien que ejerza burla, y hay gente que dicen, pero ¿cómo Dios, siendo un Dios, se va a fijar en lo que digan los seres humanos? Hay gente que pregunta eso. Dios, siendo Dios, anda pendiente a lo que digan o lo que hablen los seres humanos, o que se burlen de él. Es un Dios como raro, dice la gente. ¿Qué usted piensa de eso, man? Bueno, ciertamente cualquiera pudiese pensar así, pero es que Dios es santo Exactamente. y su santidad, su poder es tan inmenso y su soberanía tan grande que Él tiene autoridad para, como te decía anteriormente, no hacer nada en el momento Sí. y nadie ver nada y hacer cuando Él quiera. Exacto. Cuando Él quiera. Y la Biblia nos está diciendo que el que siembra para la carne va a recibir destrucción. En Entonces, algún momento. la destrucción viene. En algún La momento. destrucción viene. Y no, que Dios se va a meter con... Bueno, sí, lo que pasa es que Dios fue quien hizo el hombre. Exacto. O sea, si Dios es el Rey, el Todopoderoso, y tú infringes la ley, los mandamientos, los principios contra ese Dios Sí. que te hizo a su imagen y semejanza, Él en algún momento va a ejercer su autoridad Exactamente. contra ti. Porque cuando tú le faltas el respeto a tu padre en la casa,
tú tienes tu consecuencia. Hay un castigo. Hay un castigo, claro que sí. Y si no hay consecuencia, entonces el asunto se va a convertir en un relajo en la casa. Exacto. Tiene que haber consecuencias. Claro. Cuando tú violentas el orden de la casa Así es. contra tu papá en la tierra, entonces, cuanto más Dios, Así es. que es el Rey Supremo, el creador Así de es. todo. Así es una realidad. Es una realidad porque, o sea, la gente lo ve así como, ¿qué hace Dios fijándose? Pero es que Dios, en su inmensa santidad, no puede pasar por alto el pecado. O sea, Dios no puede pasar por alto el pecado, señores. No, tal vez, claro, si él quiere, no puede, no lo hace. Pero es que no es que no puede porque no tenga la autoridad de hacerlo. Es que el pecado delante de la santidad de Dios, la maldad y todas esas cosas son merecedoras de la ira de Dios. Y eso lo vemos desde el principio de la humanidad. Dios derramando su ira sobre todo el que hace iniquidad, dice el libro de los Salmos. Claro. O sea, Dios derrama y va a derramar su ira sobre todo el que hace iniquidad. ¿Por qué? Porque Él no nos creó para eso. Nosotros decidimos voluntariamente desobedecer, inclinarnos hacia el pecado, inclinarnos hacia la maldad. A Adán y Eva se les dio, como yo predicaba el pasado domingo, creo que era, un solo mandamiento. Y ese solo mandamiento lo transgredieron. Y por ese solo mandamiento, que ni siquiera era algo tan feroz como literalmente, aunque también blasfemaron contra Dios o hicieron algo en contra de Dios, pero literalmente decir que que Dios no existe, o que no queremos a Dios, o que esta ciudad está sin Dios. Desobedecieron el único mandamiento, que fue comer del fruto. Y comieron. Ese fue el único mandamiento que se les dio. Y fueron sacados del huerto del Edén. Y fueron castigados. Entonces la realidad es que Dios no pasa por alto. No pasa por alto. Y dice claramente el libro de los Romanos, creo que Él, habiendo pasado en este sentido por alto los pecados pasados, hoy le dice a todo el mundo que se arrepienta. ¿Por qué Dios le dice a todo el mundo que se arrepienta? Es porque hay una paga del pecado. Hay una paga, hay una consecuencia. Esa es la realidad. Él pasó por alto los pecados pasados, algunos no, algunos sí, pero es simplemente porque su misericordia es infinita, para darle chance al hombre que venga a él, a que se arrepienta, a que cambie. Y esa es la realidad. Hay algo que dijo el pastor Miguel Núñez pronunciándose sobre la catástrofe lamentable de California. Y él decía que lo que está ocurriendo en California a él lo hace llorar, igual que a mí. Eso me duele y es terrible. No tengo familia por allá, pero aún así padezco cuando veo situaciones así en el mundo entero. Pero dice él, pero en medio del dolor no puedo evitar recordar la consecuencia de elegir The Wildlife is Wildfire. Esto es, la vida loca de Sodoma y Gomorra produjo una lluvia de fuego y azufre. Génesis 19, 24. La realidad es que Dios puede pasar por alto algunas cosas, pero hay algunas que no. Y sobre todo, el mundo cada vez está inclinándose a negar a Dios, a blasfemar a Dios, a irse en contra de Dios. Pero nosotros te invitamos a ti a que te acerques mejor a Él, porque el tiempo se acerca. El tiempo está a la puerta de Cristo arrebatar su iglesia. Y la realidad es que todo esto que vemos son señales antes del fin. Mira, el asunto está tan fuerte hoy día que la gente, aún mencionando a Dios, lo está negando. Sí, claro. Aún mencionándolo, aún dándole gracias, Sí. lo está blasfemando. Sí. Porque están mencionando el nombre de Dios en vano. Sí, claro. Claro. Porque no creen en ese Dios. Exacto. No creen en ese Dios.
no creen en ese Dios. En realidad no creen no creen en el Dios que mencionan, No. ellos creen en el Dios que ellos se fabricaron. Ellos no creen en el Dios de la Biblia. Sí, así ¿Me es. entiendes? Mucha gente que menciona a Dios y que le da gracias a Dios cuando logra algo, cuando consigue algo, no creen en Dios, no creen en el Dios de la Biblia. Lo Así que es. pasa es que se ha convertido en una costumbre, decirle a cualquiera o lo que sea, o hablar bendiciones y esto y estas cosas, se ha convertido en una costumbre. Sí, Costumbre. una Y eso tradición. está en la sociedad. Eso está sembrado en la sociedad. Pero, ¿creen esa gente en Dios? Imposible. El mismo Señor le Porque viven de una manera contraria. completamente. Claro, Completamente. claro que sí. El Señor le dijo a unos judíos en un momento que decían que ellos eran hijos de Abraham. Y el Señor le dijo claramente, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Así mismo es. Si ustedes fueran de Dios, pues hicieran las obras de Dios. Si fueran de Cristo, pues hicieran las obras de Cristo. De lo contrario, entonces no son de nadie. Por eso es que la fe que hoy nosotros tenemos, la demostramos. Si la fe no se demuestra, entonces es una fe vacía. Es una fe ilógica. Yo no puedo decir tener fe en algo o en alguien y no seguir los estatutos que ese alguien me manda a seguir. Amén. Eso es una realidad. Entonces, por eso es que los grandes estudiosos dicen que la obra no te salva, pero la obra va conjuntamente con la fe. O sea, la fe va agarrada de la mano con las obras, porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago. O sea, si tú no obras, entonces tú no estás demostrando aquella fe que tú dices que tienes. Claro, claro. Un cristiano, una persona que es salva, tiene que hacer obras. Obviamente. Porque haciendo las obras demuestra que ya ha sido salvado. Y que tiene fe. Si no hace obra, entonces no está demostrando que ha sido salvado. Exactamente. Eso es una realidad. Bueno, damos gracias al Señor porque hemos podido conversar una vez más aquí en este canal. Gracias por lo que se están suscribiendo. Gracias por lo que le están dando like. Gracias por lo que lo están viendo. Amado, poco a poco estamos llegando Amén. a la gente. Y nosotros hemos hablado fuera de cámaras. No queremos llegar a multitud. Queremos llegar a lo que Dios sabe que quieren ser edificados. Amén. Ese Eso es el es. propósito. Amén. Esa es la ley. Entonces, hasta aquí nos ayuda el Señor. Dime tú, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre la situación allá en California, en Los Ángeles? Deja tu like, suscríbete para nosotros poder seguir haciendo y motivarnos a seguir haciendo estos contenidos edificantes. Recuerda que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Recuerda que si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él no te echa fuera. Cristo Jesús quiere salvarte y fue a lo que vino aquí a la tierra. Amado. Nada, que sigan dándole like a estos comentarios y que el Señor los guíe y los ayude a poder tener el entendimiento que necesitamos para seguir a Cristo. Dios me lo bendiga. Amén. Dios bendiga. Nos vemos la próxima.